Hola, muy buenas noches. Esto es Crímenes de Córdoba y estamos cerrando el sexto ciclo de este programa que habitualmente se ha ocupado de los crímenes, hablando genéricamente. Estamos en el último programa de 2025, comenzamos en agosto de 2019 y en este último programa vamos a tratar por primera vez un crimen cometido por el Estado. Cuando el Estado mataba, cuando se ejecutaban sentencias de condena a muerte, cuando había fusilamientos o penas de horca o penas de otro tipo o método de muerte a cargo del Estado por algún supuesto crimen que había cometido alguna persona. Esto sigue vigente en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos hay algunos estados que sostienen la pena de muerte y otros estados también. Francia lo hizo hasta bien avanzado el siglo pasado con la guillotina. Argentina terminó con esta costumbre en 1922, cuando se reformó el Código Penal y definitivamente se excluyó la posibilidad de que hubiera fusilamientos, ejecuciones, ajusticiamientos, como parte de lo que indicaba una pena posible del Código Penal argentino. En Córdoba, y este es el programa de hoy, en 1872 se ejecutó la última sentencia de muerte a un hombre que mató a su mujer por una cuestión de celos, por una cuestión de ideación propia de él. Tenía celos de su mujer, se separaron. Él fue a visitarla y en ese lugar la asesinó de varias puñaladas. Vamos a tratar de reproducir lo que fue eso, dónde se hacían las ejecuciones. En La Cañada, en el Calicanto, de donde terminaba en esa época un muro que contenía las aguas de La Cañada, donde hoy está más o menos la confluencia de Avenida San Juan con calle Belgrano. Ahí hay un calicanto, hay un muro de cal y de canto, y allí más o menos en ese lugar se realizaban las ejecuciones con fusileros que disparaban a la persona y la mataban. Y hasta había tiro de gracia. Quiero que repasemos un poco cómo era esa tradición de esa última ejecución que se realizó en Córdoba. Veamos este informe. Una ciudad que crece pero que aún se define por sus murallas ancestrales y sus penas más crueles. Hablamos del Calicanto, el antiguo muro de piedra y cal levantado en 1671 con la noble misión de proteger a la precaria urbe de las temibles crecidas de la Cañada. Sin embargo, el destino de esta muralla se tornó macabro. Durante décadas, aquel muro se convirtió en el paredón final de los condenados a muerte. Los ajusticiamientos en aquella Córdoba eran un espectáculo singular, con un ceremonial tétrico y profundamente religioso que evocaba a la Inquisición. La pena capital seguía vigente bajo viejas leyes españolas. La escena comenzaba en la antigua cárcel pública, situada entonces donde hoy es el Teatro Libertador San Martín y el Patio Olmos. El condenado salía a la calle vestido con un atuendo completamente blanco, con una caperuza que le cubría la cabeza y una cruz roja pintada a la altura del pecho. Sus ojos, abiertos por el espanto, eran lo único visible a través de los orificios de la tela. La procesión fúnebre avanzaba lentamente hacia el extremo sur del Calicanto. A su paso, la ceremonia, integrada por el sacerdote, el alguacil y el pelotón de fusilamiento, era seguida por una multitud. Para la población se trataba de un evento casi festivo, con vendedores ambulantes que ofrecían frutas, tortas y empanadas. Al llegar al muro, el reo era sentado en un banquillo. Un silencio profundo se apoderaba del lugar, roto solo por la voz del oficial. ¡Fuego!
La muralla que había defendido la vida de la ciudad se convertía en el respaldo de la muerte. Ese destino macabro se prolongó hasta 1872, cuando se escuchó la última descarga. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya inauguramos 26 escuelas, una escuela nueva por mes. Realizamos además cientos de reformas y arreglos en establecimientos educativos, de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque la educación no es solo formación, también es contar con la infraestructura para que alumnos y docentes puedan aprender y enseñar en las mejores condiciones. Es un gusto que nuestros hijos formen parte de esta escuela en donde todo funciona y ellos felices. Córdoba eligió invertir en infraestructura para la educación. Con la mirada puesta en el futuro, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio de ahorro. Cambiamos de horario, pero no cambiamos nuestro compromiso con la información. Desde las 6:30 de la mañana, Alasia es noticia. Alasia es noticia. Por este mismo dial, 103.5 FM en Córdoba Capital y 92.5 FM en Río Cuarto. Más de 40 años de periodismo para la gente. Desde las 6:30, de lunes a viernes, Alasia es noticia. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en derecho penal económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho penal, penal económico, asuntos administrativos, constitucionales, civiles y comerciales, contenciosos administrativos y de familia. Vamos a asistir ahora a otro informe en el cual se va a relatar más o menos cómo fue el fusilamiento de Zenón La Rosa, una persona que fue condenada luego de un juicio en tribunales, por supuesto, con el voto unánime de los camaristas, y en un debate que estuvo rodeado de gran influencia de la prensa, porque el suegro de Zenón era el dueño de un prestigioso diario, Ortiz del Valle era su apellido, era llamado el rey del suelo porque tenía una gran actividad inmobiliaria y tenía muchísimo dinero, y consiguió a través de esas presiones que la justicia se hiciera eco de esta sentencia a muerte. Comenzamos a transitar cómo fueron los últimos minutos o las últimas horas de Zenón La Rosa antes de ser ejecutado en el Calicanto, allí en La Cañada.
29 de abril de 1872. Aquella fresca mañana marcó el último capítulo de la pena de muerte en Córdoba. Ese lunes, en el extremo sur del murallón del Calicanto, la justicia ejecutó por última vez una sentencia capital. El condenado fue Zenón La Rosa, comerciante de 43 años, casado con Rosario Ortiz, mujer vinculada a una de las familias más influyentes de la Córdoba del siglo XIX. Su padre era Antonio Ortiz del Valle, conocido como el Rey del Suelo. Durante años, la relación estuvo marcada por episodios de celos y de violencia doméstica que incluso requirieron la intervención de guardianes del orden, según relató el diario Los Principios. Finalmente los esposos se separaron. Rosario Ortiz se mudó junto a su hijo de crianza Alberto Ortiz y a sus hermanas a una vivienda ubicada donde hoy es la calle Rosario de Santa Fe. La noche del 13 de diciembre de 1870, cerca de la medianoche, Zenón La Rosa llegó al domicilio, golpeó la puerta y pidió hablar con su esposa. Fue recibido sin sospechas. Durante algunos minutos conversaron con aparente tranquilidad hasta que Rosario le suplicó que se retirara. Dominado por su perturbación, La Rosa extrajo un puñal y se lo hundió brutalmente en el cuerpo. Se produjo una violenta lucha con los hermanos Ortiz. Un golpe en la cabeza logró reducirlo y la policía llegó alertada por los gritos que ya habían despertado al vecindario. Rosario Ortiz murió desangrada. El proceso judicial tuvo mucha repercusión. La víctima pertenecía a una familia de peso político y social, propietaria de un diario de gran influencia. Desde sus páginas se impulsó una campaña férrea para que se aplicara la pena capital. El fiscal Leopoldo Román solicitó la condena a muerte. La sentencia fue confirmada en todas las instancias por los camaristas Jerónimo Cortés, Castellano y Villada. De nada sirvió la encendida defensa del abogado Nicolás Peñalosa, que luchó contra las influencias que exigían el sacrificio del reo. Ni los pedidos de clemencia de amplios sectores de la sociedad, ni las súplicas de cofradías religiosas lograron torcer la decisión. El gobernador Juan Antonio Álvarez negó el indulto. Zenón La Rosa fue notificado. Entró en capilla el sábado 27 de abril. Sería fusilado el lunes 29 a las 11:30 de la mañana. Ese día, Córdoba entera quedó suspendida en el silencio. A las 10:50, La Rosa salió de la cárcel pública, ubicada donde hoy funcionan el Shopping Patio Olmos y el Teatro del Libertador General San Martín, vestido con la mortaja tradicional, hábito blanco, caperuza cubriendo el rostro y una cruz roja sobre el pecho. Arrastraba pesadas cadenas. El peso de la humillación y del destino lo venció. Se desmayó. Fue cargado en un carruaje para recorrer el último tramo. A las 11:20 fue sentado en el banquillo, con la espalda apoyada contra el viejo murallón del Calicanto. Se leyó la sentencia, sonó la orden y retumbó la descarga. Sin embargo, Zenón La Rosa no murió en el acto. El alguacil Ricardo Rodríguez se acercó y ejecutó el tiro de gracia. Pero el costo fue devastador. El propio alguacil Rodríguez sufrió un derrumbe mental irreversible. Arrastró una melancólica demencia hasta el final de sus días. Zenón La Rosa fue el último hombre en Córdoba en caer ajusticiado por la pena de muerte.
que recién sería derogada del Código Penal argentino en 1922. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya inauguramos 26 escuelas, una escuela nueva por mes. Realizamos además cientos de reformas y arreglos en establecimientos educativos, de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque la educación no es solo formación, también es contar con la infraestructura para que alumnos y docentes puedan aprender y enseñar en las mejores condiciones. Es un gusto que nuestros hijos formen parte de esta escuela en donde todo funciona y ellos felices. Córdoba eligió invertir en infraestructura para la educación. Con la mirada puesta en el futuro, Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Cambiamos de horario, pero no cambiamos nuestro compromiso con la información. Desde las 6:30 de la mañana, Alasia es noticia. Alasia es noticia. Por este mismo dial, 103.5 FM en Córdoba Capital y 92.5 FM en Río Cuarto. Más de 40 años de periodismo para la gente. Desde las 6:30, de lunes a viernes, Alasia es noticia. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en derecho penal económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho penal, penal económico, asuntos administrativos, constitucionales, civiles y comerciales, contenciosos administrativos y de familia. Último bloque de Crímenes de Córdoba de hoy, último programa del año. Nos estamos despidiendo con esto que es la pena de muerte, la sentencia y la última que se ejecutó en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en La Cañada, en el Calicanto. Y me parece que lo mejor para repasar esto, entre nuestros invitados no encontré mejor figura que Luis Carranza Torres, abogado, escritor, periodista e historiador. Creo que no es poca cosa para hablar de este tema particular. Culpable de las tres cosas, en diferente grado. Sí, pero bueno, alguna te la perdono porque sería colega, pero bueno. Antes que nada se me ocurre, como gran conocedor de la historia, no solo cordobesa o argentina, sino entiendo que de universal o del mundo. ¿Qué es esto de matar? Vean,
podemos ir a la Biblia seguramente Sí. y todo, pero esto de que el Estado o el hombre decida la muerte legal de alguien, ¿qué es esto? Bueno, Como abogado, como historiador. Mira, es la doctrina o la línea de pensamiento del ojo por ojo llevado a su mayor extremo. No te olvides que, digamos, esta idea penal, por decir así, que hoy nos suena una barbaridad, en su momento fue una limitante de la venganza. O sea, en un momento en que las penas penales se aplicaban por venganza privada, o sea, una autorización al particular que había sido dañado por un delito, Sí. de hacerle un daño al ladrón que le había robado o al agresor que lo había lesionado. En el Código de Hammurabi, el ojo por ojo y diente por diente viene como una limitante. O sea, si a mí me quebraron un brazo, yo puedo quebrarle un brazo y ahí ya, no puedo ir más allá. Eso hacía, y ya venía desde la época española, de que en ciertas circunstancias el homicidio tenía la pena de muerte. Y tal es así que cuando se ejecutaba en lo que era la época hispánica, que se ejecutaba en la Plaza San Martín, en la Picota, digamos, dando garrote vil, que era una ejecución por estrangulamiento, generalmente el bando terminaba diciendo, bueno, quien tal las hace, que tal las pague. Ahí vos Así decían, pronunciaban eso. Así lo pronunciaban delante de todos. La ejecución de las penas tenía una función ejemplarificadora de disuadir, de mostrar, digamos, que el crimen no pagaba, por decir así. Y era la tesis retributiva perfecta, o sea, matabas a alguien, te mataban. Nosotros heredamos la tradición de España, que se ejecutaba acá en el virreinato, bueno, Sí. no sé, luego en la organización argentina o de las Provincias Unidas fuimos heredando esto hasta estas últimas ejecuciones. Sí, no te olvides un punto, nosotros nos independizamos en lo político, pero en lo jurídico seguimos siendo españoles, o sea, las partidas siguen durante nuestra etapa independiente hasta que se consigue esa tan dificultosa unión nacional, la Constitución de 1853, y no te olvides que los códigos van a llegar mucho después, incluso el Código Civil en el 68, en el 86 va a ser recién el Código Penal. Hasta entonces van a seguir las leyes españolas, adaptadas a nuestra idiosincrasia republicana, o esa república de baja intensidad que teníamos, caudillista. Por mucho tiempo el gobernador siguió heredando esa cuestión de los gobernadores intendentes españoles de ser quien tenía la última palabra en cuanto a la ejecución de las penas. Poder perdonar. La pena ¿O de no? muerte, sí. Técnicamente tenía otra cuestión. Él tenía que dar el cúmplice. Él no estaba obligado a cumplir con la sentencia judicial. Es más, ni siquiera lo tenía que perdonar. Podía no ejecutar la Lo pena. hemos visto en el informe sin entender bien de qué se trataba el cúmplice. Claro. O sea, era un acto más, el acto final. Mirá, cuando recién en el caso Zenón La Rosa tiene 3 instancias que lo condenan, eso pasa al gobernador y el gobernador lo que tiene que hacer es el cúmplice. ¿Por qué? Porque la justicia podía dictar una pena, pero el que la tenía que ejecutar era, por algo se le llama poder ejecutivo, a través de lo que era en este caso la policía. En ese momento lo que hoy es la policía, el servicio penitenciario, era todo lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si el gobernador no avalaba que se siguiera adelante con la ejecución, no se seguía. ¿En aquella época hubo perdones? ¿Había algún motivo por el cual algún gobernador decidía Alguno que no? debe haber habido puntualmente, si me decís, yo no lo recuerdo. Tampoco era tan común que se ajusticiara a alguien. Era una cosa muy... No era una cosa que fuera una pena que fuera cotidianamente impuesta, e incluso tenía toda una serie, ya de los tiempos españoles, tenía toda una serie de requisitos que podría ser lo que hoy le diríamos con muchas salvedades, el doble conforme. No te olvides que Zenón La Rosa fue su pena
fue vista por tres tribunales distintos. Sí, ajá. Y este caso, vos tuviste la posibilidad de cronicarlo, sí. He leído una historia muy interesante. Bueno, ¿cómo lo calificarías a este crimen? Por empezar, este crimen, ¿cómo lo calificarías? Es interesante porque puede ser muy actual. Yo creo que sí, yo creo que sería, en términos actuales, sería un femicidio. O sea, es muy interesante ver que la sociedad cordobesa, yo creo que somos una sociedad que nos resistimos a la simplificación. Cualquiera diría en el siglo XIX, hablando así, que sería una sociedad patriarcal. Sin embargo, vos tenés el marido que mata a la mujer, porque aunque estuvieran separados, seguían siendo maridos, porque no había divorcio en esa época, faltaba más de un siglo para que lo hubiera. Es también el típico crimen pasional por celos, que hasta entrado el siglo XX, por ejemplo, en la jurisprudencia francesa, daba pie a una, o si no era una mitigación de la pena, directamente a ser excluida la criminalidad por haber obrado por sentimientos muy violentos, digamos, o muy tempestuosos. Sin embargo, acá se aplica la pena máxima, y una de las cosas interesantes es que siempre la pena máxima en general se ha aplicado respecto de homicidios de familia. O sea, el esposo con la mujer, la madre con los chicos, esos han sido ejemplos recurrentes de lo que era la aplicación de la pena de muerte entre nosotros. ¿Cómo era ese ámbito, ese calicanto, ese paredón, ese banquillo del ejecutado? ¿Cómo se paraban? ¿Cuántos había disparando? ¿Más o menos se puede reproducir? Sí, generalmente la tradición que venía de los españoles era que las ejecuciones tenían que ser al alba, pero hubo ejecuciones que fueron sobre mediodía. Obviamente en una ciudad de 35.000 habitantes como Córdoba nadie se lo quería perder. Más bien, más que una cosa solemne o una cosa que tuviera rechazo popular, convocaba la curiosidad pública. Hay crónicas que hablan de que era una verdadera romería, en que estaba la gente peleándose por los mejores lugares a dónde ponerse para verlo y no perderse detalle, mientras había otros que iban vendiendo empanadas. Hay gente que dice, cada ejecución era una romería, alguien dice, y era un poco eso, concitaba la curiosidad, concitaba el morbo. Nadie se quería perder de detalle, no hay registro de que alguien se haya opuesto a que esas ejecuciones sucedieran. Ahí había cerca del Calicanto, que está todavía hoy, una partecita mínima, que era para impedir las inundaciones de la Cañada, la iglesia del Niño Dios. De ahí temprano, antes del alba, salió un sacerdote para lo que era la confesión y la extremunción, digamos, en eso. El que iba a ser ejecutado salía vestido con un hábito, o sea, un hábito blanco, y tenía una capucha, o sea, no se le veía el rostro. El hábito era totalmente blanco, salvo una cruz roja sobre el pecho. La cárcel y lo que era también antes un cuartel estaba en lo que hoy está el Patio Olmos y el Teatro del Libertador. Sí. Desde ahí era llevado. Tenía que ir un escribano, que era el que certificaba, digamos, que hubiera pasado, levantaba un acta donde daba cuenta de que se había ocurrido este fusilamiento. Un alguacil, que es lo que hoy sería un oficial de justicia. Escribano del crimen se llamaba, sí. el escribano Vidal. Sí, tenía que documentar que eso pasara y eso iba al expediente. En ese momento estábamos en un expediente en papel, de hecho se levanta el acta respectiva con lo que es concretamente Seno de la Rosa. Y después estaba el pelotón de fusilamiento, que era de la policía. Que en este caso, y es un poco lo que a mí alguna vez me dijo un profesor en Estados Unidos, el tema de la pena de muerte no es que no haya gente que por sus crímenes merezca morir, y en eso yo soy un convencido. Hay crímenes aberrantes que tranquilamente merecen la pena de muerte. El tema es si es ético que desde el Estado los matemos, o sea, que la sociedad consienta que en el Estado haya organizaciones
o haya algún elemento, alguna burocracia administrativa que ejecute gente. En Estados Unidos es una cosa muy aceitada y Sí. una protocolización extrema. No te olvides que en Estados Unidos la mitad de las ejecuciones son en Texas. Forman parte de lo que sería acá el servicio penitenciario, los que ejecutan. No es en cualquier establecimiento penitenciario, hay un solo establecimiento penitenciario en Texas donde se ejecuta porque tiene toda una serie de cuestiones. Yo lo he podido ver y estudiar y la verdad es bastante paradójico. Los guardiacárceles que están ahí en el llamado corredor de la muerte cobran 2 veces lo que cobra un guardiacárcel común. Parece mentira, pero es una profesión que es muy demandada. O sea, es un puesto que es bastante demandado. Está el cordobés Saldaño ahí. También. Saldaño marca un punto de inflexión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque rara vez han anulado un caso de pena de muerte. Lo que pasa es que ahí Saldaño, lo que fue definitorio es que se dudaba si él pudo comprender lo que estaba pasando, entonces eso afectó sus posibilidades de defensa. Bueno, Luis, es un gustazo tenerte acá. Con todo lo que sabes, podríamos hablar un rato largo de esto y particularmente de este evento tan particular que fue el fusilamiento de Zenón La Rosa, sí, el último condenado a muerte de la provincia de Córdoba. Y fíjate que no hubo más gente ejecutada, a pesar de que faltaban 50 años para que se derogara con la entrada de vigencia del Código Penal de 1922. Que ahí se cambió definitivamente la Argentina. Ahí se no cambió. mata más. Hubo algún periodo en que algún tipo de delito, final de los 60, inicio de los 70, el secuestro seguido de muerte, se reimplantó la pena de muerte, pero nunca llegó a ser aplicada. ¿Fue dictadura eso o fue en democracia? Mira, fue con lo que fue las reformas penales que siguieron a lo que fue la desaparición y la muerte de Aramburu y la Cámara Penal Especial de finales de los 60, principios de los 70, ¿no es cierto? Pero no hubo hubo condenas a muerte, incluso en Córdoba hubo, generalmente eran secuestros seguidos de muerte, pero no se llegó a materializar en ningún caso, ni acá ni en el resto de la Argentina. Bueno, Luis, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un gusto como siempre, Francisco. Bueno, gracias. Y de este modo terminamos este ciclo por 2025. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Thank you.